Bienvenidos a una clase más de Historia Universal Contemporánea. Mi nombre es Jesús Alberto Tiscareño Hernández y hoy vamos a revisar el proceso histórico de la Guerra Fría. Comenzamos. Hablar del proceso histórico de la Guerra Fría es hablar de un proceso que duró más de 40 años. Comienza en 1945 y termina en 1991. Es un proceso histórico que es necesario revisar para ver cómo es que está actualmente el mundo moderno. Son los inicios, ¿sí? Y es una repercusión inmediata de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la Guerra Fría? Es un conflicto de carácter diplomático donde va a haber amenazas constantes entre dos grupos, ideologías políticas y económicas diferentes. Del lado capitalista vamos a tener como país representante de este gran grupo va a ser Estados Unidos, y del lado socialista vamos a tener a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, entonces la Guerra Fría es este conflicto entre estas dos grandes potencias mundiales y van a estar tratando de influenciar a otras naciones para convertirlas ya sea al capitalismo o al socialismo, con la finalidad de fortalecer sus agrupaciones en cuanto a países. Se va a formar la Organización del Tratado Atlántico Norte, que ahorita pues les explicaré de qué se trata, ¿sí? Que son estas naciones del norte de Europa que tienen un sistema capitalista, y también se va a firmar el Pacto de Varsovia del otro lado, donde vamos a encontrar a un grupo de naciones con una política de Estado socialista. Entonces, para comprender la Guerra Fría es necesario saber qué sucede con el capitalismo y el socialismo. El capitalismo, a final de cuentas, es una estructura política económica que tienen las naciones con las cuales se da un libre mercado. Las personas tienen la libertad de comercializar con productos y hay una serie de transacciones que generan la dinámica económica del país. Entonces, aquí la palabra clave es la plusvalía, el valor agregado que le damos a los productos y cómo estos productos te dan la oportunidad de generar riqueza. ¿Cuál es la crítica que se le hacía al capitalismo? Y lo vemos con Carlos Marx, con Engels también. Decían que la riqueza o la distribución de la riqueza en el mundo pues va a ser inequitativa. Entonces se da la oportunidad de construir una nueva ideología política económica que van a nombrar como el socialismo, y busca romper con esta estructura histórica de explotación del hombre por el hombre. Una teoría, por ejemplo, con Carlos Marx, que hablaba del materialismo histórico y cómo el ser humano a lo largo de la historia se ha explotado el hombre por el hombre, ¿no? Pasando el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y que ahora íbamos a tratar de construir un socialismo donde el aparato del Estado iba a cuidar que la distribución de la riqueza de una nación se distribuyera de manera equitativa, ¿no? Sabemos actualmente que, por ejemplo, y esa es la crítica que se le hacía al capitalismo, que por ejemplo, si nacen 1 millón de niños, pues bueno, van a nacer en distintos lugares, pero sus oportunidades de vida en cuanto al nivel de riqueza van a ser diferentes. Por tal motivo, entonces hay una desigualdad. El hecho de que tú estudies, que te desarrolles, te da la posibilidad de poderte acomodar o de subir peldaños en la escala social. Sin embargo, actualmente en el mundo, casi el 80% de la riqueza en el mundo está concentrada en un 10% de la población, o sea que actualmente en el sistema capitalista, incluso en el socialista, también la riqueza está repartida en grupos sociales, ¿no? Esta es una realidad de la cual tenemos que partir y ser conscientes para tomar decisiones en el mundo actual, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las dos estructuras. Actualmente el socialismo y el capitalismo están completamente transformados, no son como eran antes, ¿sí? Entonces ya hay una dinámica donde el capitalismo ya ha asumido algunos caracteres, formas del socialismo, y el socialismo también ha tenido ciertas aperturas para darle como una libertad a la sociedad. Y bueno, ahorita con la Guerra Fría y con los datos que vamos a estar platicando, vamos a conocer cuáles son estas injusticias por parte de los dos grupos políticos económicos. Y pues bueno,
Ya con este breve panorama así ligero, para no extenderlo mucho, vamos con una línea del tiempo para revisar la progresión de estos datos. De antemano te aviso que esta Guerra Fría va a tener manifestaciones, conflictos en varios lugares del mundo. Entre ellos va a estar Vietnam, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, Israel, Afganistán. ¿Sí? Entonces son algunos conflictos que nosotros vamos a estar revisando, que bueno, son importantes ver porque ahí es donde toman acción las políticas diplomáticas, infiltraciones por parte del sistema capitalista o socialista, representando al lado capitalista por Estados Unidos, y por el lado socialista vamos a tener a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, comencemos con esta breve línea del tiempo. 1945, el año en el que termina la Segunda Guerra Mundial y se conforma la Organización de Naciones Unidas. Recuerden que al finalizar la Segunda Guerra Mundial hay una lucha por tratar de vencer a Adolfo Hitler, ¿no? Y empieza entonces la URSS tratando de llegar a Berlín, y Estados Unidos también. Quien va a ganar esta pequeña bandera, el digno orgullo de eliminar a los alemanes, bueno, los primeros que llegan a Berlín va a ser la URSS, cosa que no le va a gustar mucho a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, después se van a hacer algunos acuerdos. Recuerden que hay varias conferencias, y entonces Alemania queda protegida por 4 naciones, ¿sí? Y queda dividida en 2. Una parte que va a ser socialista, resguardada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la otra parte va a ser resguardada por 3 naciones: Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Y estos 3 pues tienen un sistema político, económico, capitalista. Entonces queda dividida Alemania en 2. Y con esto se forma una gran división en el mundo, porque se hace una cortina de acero, o sea, se corta toda Europa. De un lado van a quedar varios países que son socialistas, y del otro lado van a quedar los países que son capitalistas. 1947, se forma la Cominfor, que es la Organización Internacional Comunista, y también se da luz verde al Plan Marshall. ¿Qué sucede con esto? Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, varias naciones quedan completamente destrozadas, y bueno, ahí se crean nuevas naciones. Entonces estas naciones requieren como un apoyo por parte de otras naciones, e inmediatamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas forma esta Internacional Comunista, o Cominfor, Organización Cominfor, que es el acrónimo de Internacional Comunista, ¿no? Entonces los va a proteger, va a tomar algunas naciones y los va a estar favoreciendo para que puedan construir sus naciones. Entonces, por el lado capitalista se forma el Plan Marshall. Sí, el Plan Marshall es como un programa que va a estar inyectando dinero a las naciones europeas que quedaron destrozadas, y obviamente tenían que reactivar su economía. Entonces Estados Unidos los empieza a apoyar económicamente. Esto no lo va a ver con buenos ojos la URSS, porque va a sentir que Estados Unidos está comprando las naciones, pero a final de cuentas son 2 potencias que están buscando verse beneficiados de esta situación que se está viviendo en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cómo activar y cómo hacerse aliados de nuevas naciones. 1948, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas crea el nuevo Estado de Israel. Lamentablemente, la creación de este Estado de Israel va a quitarle territorio a Palestina, un territorio islámico que, pues bueno, no se le pidió consentimiento, simplemente se le otorgó ese territorio al pueblo judío. Esto es resultado de que por el holocausto que se generó en la Segunda Guerra Mundial, y como todos los judíos no encontraban un lugar, un espacio, y estaban diseminados, se les otorgó este pequeño espacio, pero de alguna forma se les quitó el territorio a los palestinos.
Algo curioso con la creación del Estado de Israel es que a final de cuentas va a ser una puerta para la comercialización con el petróleo o con la relación en toda esta zona de Arabia Saudita con Medio Oriente, y es una oportunidad para Estados Unidos para tener bases militares y poder de ahí tener mayor control sobre esta área de Medio Oriente. Gracias a la creación del Estado de Israel se han generado varios conflictos en esta zona y obviamente ahí ha estado la participación de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, justo o no justo, a final de cuentas, la situación que se vivió con los judíos también suceden a una serie de injusticias en el lado, para los palestinos en ese territorio. Así que pues bueno, este es un conflicto interesante que hay que revisar, pero bueno, ahorita estamos viendo la Guerra Fría, pero ahí estamos viendo la participación de Estados Unidos con la imposición de la creación de un nuevo Estado, con la justificación de la desgracia que viven los judíos en la Segunda Guerra Mundial y pues bueno, con otras implicaciones. 1949, triunfa la China comunista. En China se había estado generando un conflicto bastante grave interno, una guerra civil, donde estaba la China nacionalista y la China comunista, obviamente con la influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y pues bueno, en este caso para 1948 gana con su líder Mao Zedong, y entonces comienza a generarse una nueva nación fuerte, grande, y bueno, una influencia del socialismo en esta zona oriental. También en 1949 se forma la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que como ya veíamos que el socialismo estaba creciendo, entonces los países capitalistas del norte de Europa logran integrarse o apoyarse para poder reconstruir sus naciones y fortalecer su sistema capitalista. Entre ellos pues vamos a tener Inglaterra, Francia, España, son países que como lo vamos a estar viendo están frente al Océano Atlántico y en la parte norte. Por eso está la Organización del Tratado Atlántico Norte, que representan al grupo de los países capitalistas. 1950. Se da la guerra en Corea. Bien, como ya habíamos visto que el comunismo va creciendo en China con Mao Zedong, entonces empiezan a influenciar y buscan tener dominio sobre esta parte de Oriente y empiezan a dominar la parte de Corea del Norte. Por lo tanto, Corea del Sur va a estar apoyado por Estados Unidos y va a tener una presencia capitalista. Aquí vamos a tener uno de los principales conflictos de la Guerra Fría, que es esta manifestación donde luchan diplomáticamente, con apoyo, con armamento, con tecnología, para tratar de quedarse con este territorio. En su momento van ganando los del norte, después ganan los del sur, y bueno, a final de cuentas terminan con la misma división y queda dividido Corea del Norte y Corea del Sur, obviamente bajo infinidad de muertes que se van a dar con los pobladores, pero en los dos van a recibir apoyo por estos dos grupos de naciones, capitalistas y socialistas. 1953, se consuma la Guerra de Corea. También se da otro dato, otra situación importante, que va a ser la muerte de Joseph Stalin. Por fin muere este gran dictador totalitario que impone el socialismo en la URSS a costa de las vidas de muchas personas. Y pues bueno, lo va a suceder Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev va a seguir con el modelo socialista, pero va a tener algunas cuestiones más flexibles en cuanto a su política y va a tener va a tener una apertura más para la nación, que va a mantener la política socialista bajo una norma un tanto diferente a la que venía trabajando José Stalin. 1955, se firma el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se va a firmar por los países socialistas como apoyo
para tratar de frenar el capitalismo o la influencia del capitalismo. Es lo que estamos viendo, esta cortina de acero que se está marcando entre Europa, entre Oriente, y pues bueno, se están fortaleciendo las naciones, pero bajo sistemas político-económicos diferentes. 1957, se inicia la carrera espacial. La carrera espacial comienza con los rusos cuando lanzan su primer cohete, el Sputnik 1. Sí, inmediatamente para el año de 1958, Estados Unidos lanza el Explorer 1, ¿sí? Y están buscando la manera de poder tener esta competencia tecnológica para ver quién domina el espacio, ¿sí? Entonces, para 1961 los rusos cobran fuerza en esta tecnología, buscan acomodar el lugar y llevan al primer hombre al espacio, ¿sí? Entonces, esto va a ser un golpe duro para Estados Unidos, pues Rusia de alguna forma les estaba demostrando poderío tecnológico, y si podía poner un hombre en la luna, podía entonces lanzar misiles a donde quisiera, ¿no? Entonces, después de 8 años, para Estados Unidos, con un dolor inmenso, pero buscan la manera de llevar entonces al primer hombre a la luna. Y al momento en que Estados Unidos logra llevar un hombre a la luna, entonces ahí se detiene, este cohete pues va a ser el Apolo 11, y aquí es donde se detiene la cuestión tecnológica hasta este punto. ¿Por qué? Porque era muy costoso, y al final de cuentas la inversión en este tipo de carrera espacial, de demostrar el poderío tecnológico, pues estaba desgastando la economía de las naciones. Por eso es que se pone freno, porque ya no es conveniente ni sostenible para ninguno de los dos países dominantes. 1959, triunfo de la Revolución Cubana, representada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Sí, ¿qué se buscaba en la Revolución Cubana? Pues obviamente esta pequeña isla estaba dominada ya o infiltrada por los estadounidenses, y pues de alguna forma lo estaban dominando, controlando, explotando, y la población entonces empieza a reorganizar con estas ideologías que ya venían creciendo por todo el mundo con las internacionales del socialismo. Sí, entonces estas nuevas ideologías, de hecho por eso aparece Ernesto Che Guevara. Dices, bueno, ¿qué tenía que hacer un argentino ahí? Pues bueno, recuerden que toda América Latina también tiene su propia historia, y se estaban generando estas luchas en contra de las dictaduras y en contra de las políticas opresoras que se estaban viviendo en toda América Latina. Entonces, ante la búsqueda de nuevas reestructuraciones para el sistema político, pues bueno, había varios líderes, entre ellos también está José Martí, pero bueno, Ernesto Che Guevara, así le conocían, pues bueno, viene con esta ideología, apoya a Cuba, y bueno, se da esta liberación comandada por Fidel Castro, que hasta la fecha está como un dictador, como un político dirigente de esta nación. Surge el triunfo de la Revolución Cubana, y entonces se hacen dueños de este territorio, salvo un territorio que queda ahí resguardado para Estados Unidos, con concesiones que después van a tomar, ¿no? Pero bueno, 1959 es el triunfo de la Revolución Cubana. 1960, comienza el proceso de descolonización de Asia y África. Recuerden que al inicio del siglo las naciones europeas tenían todo el mundo dominado, tenían territorio. Entonces África, que estaba explotado por casi toda Europa, y con esto que había vivido la Segunda Guerra Mundial, pues se había desprotegido todo este territorio. Entonces se dio la oportunidad de que las naciones pudieran, o estos territorios se pudieran reorganizar y fortalecerse para poder lograr ciertas independencias. Lo mismo vamos a observar en Oriente y en África. Así que, pues bueno, es la descolonización de Asia y África. 1961. Se empieza a dar el movimiento de los países no alineados. Hay varias naciones que se están conformando, como lo estábamos viendo en África, en Asia, y entonces estas naciones no pretenden ni ser socialistas ni capitalistas, requieren tener su propia independencia. Entonces se da una organización que va
a proteger a las naciones no alineadas, o sea que no pertenecen a ninguno de estos sistemas, pero que buscaban agruparse para no ser invadidas o de alguna forma verse influenciadas por estas dos potencias que estaban con estos conflictos constantes. En 1961 también se da la construcción del muro de Berlín y se forma entonces la división entre la Alemania federal y la Alemania republicana. Este muro lo van a conocer como el muro de la vergüenza, ya después sabremos por qué. Este muro de Berlín lo va a construir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas debido a que hay una fuerte migración de alemanes que estaban del lado ruso, empiezan a emigrar al lado capitalista. Y entonces para detener esta migración tan grande se forma este gran muro, el muro de Berlín, y pues bueno, le van a conocer como, se le va a llamar como el muro de la vergüenza. ¿Por qué? Porque también va a ser una crítica que va a hacer Estados Unidos sobre Rusia. Le va a decir, bueno, ¿cómo está tu sistema político-económico que la gente quiere huir de tu zona de dominio? ¿Sí? Entonces, de todos modos se forma este gran muro de Berlín y no va a caer hasta 1991. 1962, crisis de los misiles en Cuba. ¿Cómo se da esta crisis de los misiles? Bueno, Cuba estaba desprotegida al momento de que cobra el territorio, pero tenía miedo de Estados Unidos. Entonces busca la manera de apoyarse de otra nación y entonces pide ayuda a Rusia. Realmente los cubanos no es que quisieran sostener un dominio completamente socialista, pero de alguna forma al encontrar la alianza con la URSS, pues bueno, se ven protegidos. ¿Qué va a pasar con esto? Pues bueno, ya de antemano Estados Unidos tenía en Ucrania algunos misiles ya puestos dirigidos hacia Rusia para cualquier situación, así que no era de alguna forma Estados Unidos estaba amenazando ya a Rusia o estaba mandando la señal de que si había un conflicto podía atacar. Entonces lo que aprovecha entonces la URSS es mandar misiles a Cuba para de ahí pues lanzar y podría tener un dominio de alcance casi de la mitad del territorio de Estados Unidos. Entonces se da una tensión ahí, afortunadamente logran llegar a acuerdos. De hecho aquí se forma el famoso teléfono rojo que conectaba directamente al gobierno de Rusia con el de Estados Unidos para poder disuadir cualquier duda, cualquier conflicto que tuvieran las naciones. ¿Por qué esta crisis y por qué este miedo constante? Pues porque ya las naciones se habían rearmado con armas atómicas, ¿sí? Entonces el generar una guerra con armas atómicas implicaba pues la destrucción del mundo en sí, porque su impacto es devastador tanto para las naciones y porque dañarían completamente el ecosistema. Entonces recuerden que se había firmado ya acuerdos con la Organización de Naciones Unidas donde iban a tratar de respetar a las naciones, ¿sí? Entonces pues bueno, ahí se da una crisis, un momento de tensión y bueno, cada manifestación de la Guerra Fría tienen tensiones y pudieron haberse desatado grandes conflictos, pero afortunadamente la diplomacia, la comunicación ha logrado vencer hasta este momento y pues bueno, se han logrado librar estas batallas de manera diplomática organizada, con acuerdos. 1964, inicia la Guerra de Vietnam. Esta se extiende hasta 1975. Realmente la Guerra de Vietnam, ahorita colocamos esta fecha, pero 10 años antes, 1954, ya se estaba generando otro conflicto. Realmente hablar de Vietnam es todo un proceso aparte, porque su guerra realmente dura más de 20 años. ¿Y qué implican 20 años? Todo lo que es Indochina relacionado con Vietnam, primero era un territorio francés, era una colonia francesa. Entonces los franceses querían recuperarla, pero después de la Segunda Guerra Mundial hay varias diferencias, tensiones, llega la influencia comunista y obviamente empiezan a pelear. Primero la Indochina pelea con los franceses, logran liberarse, pierde Francia y se forma Laos, Camboya
y bueno, todo este territorio de Indochina. Pero va a estar también influenciado también por el Vietcong, que va a ser este Vietnam comunista o esta población que está diseminada por todo este territorio y que pues a lo largo de la guerra que ya habían librado con los franceses tenían como ciertas rutas de ataque y bueno, todo ese territorio es muy selvático, entonces es muy difícil en cuanto al acceso. Entonces después se da este nuevo conflicto, comienza con Ho Chi Minh, el líder del Vietnam comunista, y entonces empiezan obviamente del norte hacia el sur, lo mismo, y en el sur comienzan a tratar de implementar un gobierno capitalista, y ahí va a estar Estados Unidos, va a pelear por 10 años, va a inundar de bombas de Nepal, que va a ser bastante agresivo con el territorio, incluso va a rociar gas naranja para tratar de romper con esta naturaleza, la selva, para tratar de encontrar estos caminos secretos que tenía la población vietnamita, y bueno, va a ser una de las grandes derrotas para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya hay un cambio intelectual que se empieza a dar en todo el mundo. Y entonces Vietnam es una de las guerras que va a estar bastante publicitada en los medios de comunicación, y esto va a impactar en toda la nueva generación. Entonces aquí nos estamos enfrentando a una sociedad nueva, una sociedad que nace después de la Segunda Guerra Mundial, que las naciones de alguna forma habían perdido mucha población, y entonces hay una nueva generación muy grande donde comienzan a tener, vaya, para 1960 ya la población tendría 18, 20, 22 años, entonces era muchísima población joven y crecen, nacen con unas ideas de libertad diferentes. Entonces vamos a tener estos movimientos sociales, estudiantiles, donde la gente cobra una nueva conciencia y dice, yo no quiero ser un instrumento, un soldado que no juzga, que no critica, que no analiza las causas de la guerra. No queremos guerras, ¿sí? Entonces se enfocan más en la paz. Entonces Vietnam va a enfrentar mucho repudio por parte de las sociedades de las diversas naciones, y se van a dar varios movimientos en contra de la guerra, ¿sí? Y de estas naciones imperialistas que van a tratar de dominar a otras naciones, ¿no? Entonces vienen los movimientos de paz, de liberación sexual, de derechos sobre las libertades de la mujer, y bueno, un sinfín de movimientos que tienen una orientación más pacifista, ¿sí? El movimiento hippie de los años 60. Entonces, pues bueno, eso de alguna forma, las manifestaciones que se dan en Estados Unidos frenan la participación de Estados Unidos en Vietnam. Entonces, pues bueno, va a ser una gran pérdida de batalla para Estados Unidos, pero lamentablemente después de años, de casi más de 20 años de guerra en Vietnam, pues va a quedar devastado y con secuelas graves en cuanto a la naturaleza y al ecosistema de Vietnam. 1968, la primavera de Praga. Es una invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre Checoslovaquia. Obviamente Checoslovaquia tenía un sistema socialista y se supone que se vendía como una gran amistad entre los rusos y los checoslovacos. Pero en esta necesidad de dar una apertura social al socialismo, a no ser tan rígido, a hacerle frente a estas libertades, pues bueno, de alguna forma Checoslovaquia busca la manera de independizarse de este grupo social socialista, e inmediatamente los rusos lo van a invadir. Entonces se va a generar obviamente una situación de injusticia, y pues bueno, empiezan las grandes manifestaciones, y se relaciona obviamente con el Mayo francés, donde se van a dar manifestaciones de estudiantes en contra de estas luchas imperialistas que se están dando en el mundo. Entonces se mezclan estas ideas socialistas, de obreros, de trabajadores, que no precisamente son socialistas, pero buscan los derechos de los trabajadores o los derechos de la libertad. Entonces les digo, surge esta nueva comunicación. Y entonces estamos frente a estas manifestaciones graves que se van a dar en Francia,
donde pues van a ser detenidos de manera violenta. Y pues bueno, hay que recordar 1968 en México. Sí, este 2 de octubre que no se olvida, y obviamente es también una manifestación a estas dos políticas, a esta nueva generación de jóvenes que venían con unas ideas revolucionarias que a final de cuentas son las que vivimos actualmente, ¿sí? Entonces hay un choque entre políticos de una vieja escuela que tenían un referente más autoritario, más bélico, violento, y obviamente una nueva generación más pacifista que buscaba la resolución de los conflictos de manera pacífica. Sí, pues para eso pues hay que revisar todos los movimientos estudiantiles, sociales de los años 60, ¿no? Así que 1968 es icónico por estos tipos de conflictos que se dan, de manifestaciones y de las luchas en contra de los sistemas opresores. 1973 se da la primera conferencia de Bandung, donde se juntan los países no alineados y se organizan más de 99 países para tratar de fortalecer sus países y pues defenderse de estos presiones imperialistas que buscaban el dominio de otras naciones más débiles. De alguna forma se buscaba que se respetara la individualidad de las naciones, que obviamente era uno de los puntos importantes de la ONU, ¿sí? 1975 se da el Plan Cóndor en América Latina. ¿Cuál es el Plan Cóndor? Una forma de espionaje, de inteligencia anticomunista. De alguna forma se va a empezar en toda América Latina a perseguir a todos los líderes que buscaban el desarrollo de estas ideas comunistas en América Latina, y que sí va a haber varias manifestaciones, pero eso obviamente no lo va a permitir Estados Unidos porque no quiere ideas comunistas en América Latina, y tiene esta idea de América para los americanos, ¿no? De alguna forma en esta idea de apoyar a los americanos, pero que también es de alguna forma, es decir, bueno, toda América, el continente americano me pertenece, ¿no? Entonces tiene como esta idea tiene una dualidad en cuanto al significado. 1979, intervención de la Unión Soviética en Afganistán. Aquí se va a dar un territorio que era de los países no alineados y buscan apoyar o desestabilizar la política de Afganistán, y se dan unas guerrillas que van a estar apoyados por los rusos. Y pues bueno, ahí van a estar, se da este conflicto, esta manifestación, también va a estar Estados Unidos en la búsqueda de soluciones, y pues bueno, lamentablemente para Rusia se va a ver favorecido porque empieza a demostrar que su capacidad bélica no es suficiente y no es tan actualizada. 1981, llega al poder Ronald Reagan. La política de Ronald Reagan va a ser importantísima, se va a apoyar de Margaret Thatcher y también del Papa en Roma. Van a buscar de alguna forma detener el comunismo a como dé lugar. Entonces van a buscar la parte débil. Realmente con Ronald Reagan es con quien se debilita a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué? Porque la URSS realmente buscaba tener su poderío en armamento y estaba tratando de competir con Estados Unidos. Sin embargo, se le estaba yendo el 50% de su ingreso en armamento. Entonces, cuando Estados Unidos encuentra una debilidad en la URSS, de alguna forma empieza a generar, pues ahora sí, tácticas, estrategias para tratar de desestabilizar a Rusia. En 1987, en la URSS se empieza a implementar por Mikhail Gorbachev nuevas políticas que dan apertura al capitalismo. Entre ellos va a ser la perestroika y la glasnost, que tiene que ver con la transparencia en cuanto a las cuestiones políticas que se iban dando. Obviamente esto va a hacer que la consideración del Estado cambie.
¿Por qué? Porque hay nuevas verdades que se tienen que sacar a la luz y se empieza a generar nuevas inestabilidades en cuanto a la nación, se generan conflictos internos y eso va quebrantando poco a poco la fortaleza política de la URSS. 1989. Se da la caída del muro de Berlín. Es justo durante el proceso de Ronald Reagan que se da esta caída del muro de Berlín. Como lo decíamos hace rato, era el muro de la vergüenza. La caída del muro de Berlín, a final de cuentas, era el presagio de lo que se veía venir, ¿sí? La desestructuración de la URSS para 1991. Entonces, 1991 es la desestructuración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando termina este gran bloque entre los países capitalistas y socialistas. La caída del muro de Berlín, que fue en 1989, que simbolizaba el muro de la vergüenza, pues bueno, queda destruida, de alguna forma se da la apertura a una Alemania más capitalista, flexible, y de alguna forma también la URSS libera a las demás naciones satélites que estaban agrupados con ellos, ¿no? Y entonces se enfrentan nuevas posibilidades. Para 1991 termina la Guerra Fría y termina justo con el debilitamiento de la política de la URSS y ahora se conforma con la nueva Rusia. Entonces Rusia ya no va a ser la misma, Rusia va a tener que enfrentar cuestiones económicas que el sistema político no le permitió. Además que mucho tiene que ver con el... se mantenía el poder gracias a los sacrificios de la población. Hay una inmensa cantidad de gente en Rusia, pero lamentablemente sostenían el sistema a costa de las vidas, a costa de los rusos, de su sometimiento, de la pérdida de libertades. Entonces ya es insostenible y por eso es que se da el fin de la Guerra Fría. Pues muchas gracias por estar aquí, disfrutar este proceso histórico de la Guerra Fría, espero haya sido de tu agrado. Y pues bueno, nos vemos en la próxima clase para disfrutar de otros procesos históricos de historia universal contemporánea. Por tu atención, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, gracias.